El 5 de mayo del 2009 salió Plantas vs. Zombies, que rápidamente se convirtió en uno de los juegos Tower Defense más queridos y vendidos de su época, lo que hizo que en el 2011 Electronic Arts decidiera comprar PopCap, la desarrolladora de dicho videojuego, sacando Plantas vs. Zombies 2 tan solo 2 años después en el 9 de julio de 2013, que más tarde se convertiría en el juego más criticado de la franquicia por sus excesivas microtransacciones dentro del juego y decisiones cuestionables que terminaron en que el fandom de Plantas vs. Zombies se dividiera en dos, y todo por un culpable, Electronic Arts. Pero, a pesar de que Plantas vs. Zombies es muy criticado, sigue teniendo una de las comunidades más grandes y activas hoy en día, destacando cientos de youtubers que siguen luchando por darle más contenido al juego, y otros que, digamos, no son muy agradables. Así que hoy te hablaré sobre mi historia en la comunidad, lo peor de esta y de sus creadores de contenido, y además trataré de explicar un poco el por qué yo considero que no todo lo que se critica de los juegos es provocado por Electronic Arts. Disfruten del video, y por favor, no me funen. Desde que era pequeño yo tuve un gran gusto por los juegos de Plantas vs. Zombies, hice absolutamente todo lo que se podía hacer en el primer juego, iba al día con los mundos nuevos del PvZ2, rogaba por poder comprarme el Xbox Gold para poder jugar Garden Warfare, porque yo tenía el disco y no podía jugarlo, y por supuesto, consumía mucho, pero mucho contenido de estos juegos. Maldita sea Kazuo, ¿por qué subías tantos videos de PvZ? Tanto me gustaban que incluso hice varios videos de Plantas vs. Zombies y los subía a un canal de YouTube que se encuentra completamente borrado y enterrado. Pasé tanto tiempo en aquella comunidad que estaba al tanto de toda la historia de la creación de los juegos y del por qué se odiaba a más no poder a Electronic Arts. Sorprendentemente no recuerdo haber encontrado cosas malas en la comunidad, salvo porque sabía de la existencia de dibujos cuestionables más 18, pero no sé, nunca los busqué ni lo he hecho. Y claro, aquella división en la comunidad. Sin duda una parte de lo peor de esta comunidad y de otras en las que he estado es la pequeña división en la comunidad, aunque esta es un tanto más complicada, pues están los nostalfans que sobrevaloran la versión original de PvZ y odian absolutamente todo lo que tenga que ver con EA y PvZ, salvo tal vez por los Garden Warfare. Luego están aquellos fans que son todo lo contrario y no les gusta la versión original de PvZ, otros que simplemente odian el segundo juego. Aunque esta brecha en la comunidad se puede resumir en que están los que les gusta PopCap y odian las microtransacciones supuestamente Petowen criticando todo lo que hace EA y diciendo cosas como PopCap bueno, EA mala, y los que no. Pero también están los que dicen que EA no es completamente mala, generando un debate con los que odian a EA, y la verdad es que ambos lados tienen argumentos pésimos la mayoría de veces. Yo siento que esta división hace ver demasiado mal al fandom, al menos desde mi perspectiva, alguien que por mucho tiempo fue lo que se consideraba un verdadero fan de PvZ que odiaba a EA y le encantaba Garden Warfare, aunque es bueno que en ese momento lo peor de la comunidad era este odio excesivo a lo Petowen y a Electronic Arts. Pero justo años después de haber abandonado la comunidad, en 2025 pasaron tantas cosas que prácticamente se convirtió en uno de los peores momentos para ser parte del fandom de Plantas vs. Zombies. Todo inició el 31 de julio de 2025, donde se anunció el remaster del Plantas vs. Zombies original, llamado Plantas vs. Zombies Replanted. En ese momento todo parecía bien, la comunidad llevaba mucho tiempo atrapada esperando algo nuevo porque el PvZ3 había salido como 10 veces y esas 10 veces habían sido duramente criticadas. Y finalmente parecía ser que íbamos a tener un buen producto, solo que había algunas dudas de la calidad del juego, porque había algunas cosas medio raras en el tráiler, y el 17 de octubre finalmente se subió la precarga del juego. Apenas salió la precarga, la comunidad consiguió meterse en los archivos del juego, empezando a filtrar todo, descubriendo una terrible verdad: los desarrolladores habían usado inteligencia artificial para reescalar las cosas.
Para no hacerles el cuento largo, la compositora del juego original salió a quejarse, ex desarrolladores salieron a quejarse. Resultó que el contenido exclusivo era falso o ya se había visto antes y el juego salió con una cantidad impresionante de bugs. Y la comunidad, enojada, habían arruinado el que algunos consideraban el único juego bueno de la franquicia, lo que revivió el debate sobre EA mala y PopCap bueno. Es muy cierto que desde que Electronic Arts compró PopCap los juegos han tenido una calidad menor a la del juego original, enfocándose más en ganar dinero que en hacer buenos juegos. Un gran ejemplo de esto es el PvZ1 que puedes descargar en tu celular, que está repleto de anuncios y tiene alguna que otra microtransacción no obligatoria para jugar. Pero una gran parte de las decisiones las tiene PopCap, pero vamos por partes. Lo que más se suele criticar son las microtransacciones, y en su mayoría EA es responsable de que se añadan, pues ellos son los que asignan el presupuesto al estudio y quieren recuperar su dinero, ya saben, cosas de empresas multimillonarias malvadas. Aunque las microtransacciones llegan a ser excesivas, como por ejemplo pagar $5 por una planta, aunque ya les bajaron el precio. Otro punto criticado es el enfoque a los juegos móviles, sobre todo porque la empresa anteriormente se enfocaba a juegos casuales para PC, y en este punto EA es la más culpable de este enfoque, pues de nuevo, quieren ganar dinero y los juegos de celular venden un montón. Pero las críticas dirigidas al gameplay y en general los videojuegos que salen son casi en su mayoría culpa de PopCap, pues ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del juego, como el estilo de arte, la música y el uso de IA. Básicamente, no es un EA malo y PopCap bueno, simplemente son decisiones cuestionables hechas por ambas Electronic Arts y PopCap. Aunque claro está que si PopCap no hubiera sido comprada, los juegos siguientes hubieran sido diferentes y depende de ti creer si hubieran sido mejores o peores, o en cambio si hubiera sido algo similar a lo que tenemos actualmente. Una parte muy importante de esta comunidad son los youtubers, o PDs y tubers como prefieras llamarlos. Y la verdad es que desde hace mucho tiempo yo he considerado a estos youtubers como mediocres, déjenme me explico. Plantas vs Zombies no es un juego del que se pueda hacer demasiado contenido, y este es el principal problema con los PDs y tubers, pues puedes buscar videos de los juegos y la gran mayoría, por no decir que todos los videos, son de retos, tops, reviews de plantas y ya. Claro que de vez en cuando te puedes encontrar con otro tipo de videos, como análisis a cosas de los juegos, pero la verdad es que casi todo el contenido que hay de los juegos es lo mismo pero con diferente edición. Y la edición también es similar a la de otros canales, prácticamente se resume a un PNG de un personaje o planta del juego hablando con Loquendo mientras hay un gameplay de fondo de alguno de los juegos de la saga junto a edición pobre que solo se basa en poner imágenes. Por cierto, sé que no va a ser suficiente con solo poner un texto en el video, porque hay algunos que lo van a poner de fondo mientras juegan, no sé, Garden Warfare, pero sí, yo hago la misma cosa que critico, pero mi PNG es más bonito. Pero también hay excepciones a esta fórmula de YouTube de PvZ promedio, como Yesan. Recuerdo que cuando yo lo veía hace como unos 9 años no había mucho contenido bueno de PvZ. Y Yesan era uno de los pocos que lograba hacer buenos videos sobre el juego, teniendo un enfoque en contar una historia basada en el juego, lo que a su vez hacía divertido el gameplay. O también está Summerlight Flar, que era un youtuber bastante respetado en la comunidad, El 28 de octubre del 2025 saldría un hilo en Twitter en el que se exponía al youtuber Summerlight Flar de, entre otras cosas, tener un humor cuestionable, haber defendido a un pedo, robarles ideas a otros de sus compañeros, hacer chistes indebidos a la novia del usuario que publicó el hilo y bromas muy pesadas a una de sus amigas provocando que ésta vaya al psicólogo. Esto desató una serie de hilos y acusaciones hacia Summer, que llevaron a que el 30 de octubre de ese mismo año se publicara un documento de más de 60 páginas donde muchos de sus compañeros y examigos dieron su testimonio y donde terminaron de exponer a Summer de muchas cosas más. No detallaré mucho sobre esta funa, porque de eso no va el video y no quiero volverme un youtuber de críticas, pero resumidamente. Entre todas las cosas de las que se le expuso de acuerdo con el documento fueron, atacar a un grupo de personas menores de edad porque trataron de exponer de grume a uno de sus amigos,
Tratar de sexualizar a una chica que apenas conocía y sexualizar a más no poder su personaje, bromear a un menor de 14 años y a una menor de 16, haber manipulado a sus amigos, más grooming, y muchas otras cosas más. Todo el fandom de PVZ de habla hispana estaba completamente impactado porque uno de los youtubers más grandes de la comunidad había sido mega funado por cosas horribles, y peor porque siguieron saliendo más acusaciones. Summer al final terminó borrando todos sus videos, cambiando el nombre de su canal y borrando sus cuentas de Twitter, y no mentiré, siento que el cambio de nombre de su canal y lo que puso en su descripción fueron en parte una forma de victimizarse, o de tratar de hacer ver que si le importaba cambiar cuando lo obvio es que solamente lo hizo porque su funa fue tan grande que era mejor irse del internet. Al final publicó un documento final en el que se victimizó más, admitió no arrepentirse de nada y donde dejó la posibilidad de volver en algún momento. Entonces, ¿la comunidad de PVZ es mala? Definitivamente no, cierto que hay más problemas y peores de los que mencioné en el video, como la cantidad de contenido más 18 que hay de los juegos, y que la funa de Summer no es la única que ha habido en la comunidad, pero sin duda el fandom de PVZ está lejos de ser una de las peores comunidades del internet. Perdón por llegar como 5 meses tarde a todo el asunto, esto es todo, cuídense, recuerden alimentar a sus plantas, no mueran y hasta la próxima.